Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Buenos días a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Entre las novedades para esta temporada nos encontramos con el capítulo de hoy, que para mí es un capítulo muy especial. Hemos pensado que nos faltaba, pues en el podcast a veces, poner en contexto la parte económica y por eso hemos traído a dos cracks que nos van a ayudar a educarnos un poco tanto aspectos económicos, macroeconómicos y los efectos de los mercados en los metales, ¿no? La idea de este programa es poder charlar y educarnos un poco en todos estos temas. Así que hoy tengo el placer de presentaros a Josep Ramon Aixalà, JR para los amigos, y Dani del canal Dragón Oro Plata. JR es Strategic Investment Manager e Investment Consulting Independent, ahora en AS7 Capital y en Wealth Finance Assessors, además de Proprietary Trader. Es divulgador de mercados, de economía y finanzas y es docente en el Institut d'Estudis Financers y en el FMI Institute. Dani es conocido también como Dragón Oro Plata, muy conocido en el entorno de Momentum Financial y tiene un canal de YouTube con el mismo nombre que inició casi únicamente hablando al principio de inversión numismática en oro y plata y platino, pero que ha evolucionado para hablar de economía, macroeconomía, energía y petróleo. Muy recomendable, por cierto. Así que, bienvenidos al programa. Un placer contar con vuestra colaboración. Buenos días, gracias. Hola, muchísimas gracias por invitarnos, Amadeu. Muy bien, vamos a empezar a hablar un poco de inflación y deflación. JR, como profesor en economía, ¿puedes explicarnos un poco dichos conceptos? A ver, y ahora más está muy de moda, ¿no? El tema de, sobre todo, de inflación. Luego veremos si más adelante tenemos deflación, estaflación o qué es lo que podemos tener. Pero la inflación en sí es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país o en una zona geográfica durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda que se adquiere, podemos comprar menos bienes y servicios, ¿vale? Es decir, cuanto más caros son los productos, es más difícil poder llegar a ellos. En definitiva, la inflación lo que hace es reflejar la disminución de ese poder adquisitivo que tiene el dinero, ¿no? Y de esa pérdida de valor real para el intercambio de bienes y productos, ¿vale? Para medir el crecimiento, ¿no? Se utilizan índices que reflejan ese porcentaje mediante una cesta que viene definida o establecida por organismos estadísticos de los distintos estados, que nosotros le vamos a llamar, ¿no? el índice de precios al consumidor, que es el famoso IPC, que lo conocemos o se publica mensualmente y que luego lo tenemos también anualizado. Os recuerdo cifras para que seamos conscientes. En estos momentos, por ejemplo, en España, el IPC anualizado está en el 7,4%, el que conocimos en el mes de febrero, y en Estados Unidos está en el 7,9%. Tipos de inflación que tenemos, en principio, son tres, ¿no? Primero tenemos una inflación de demanda o de consumo, que obedece pues, a la oferta, ¿no? A la ley de oferta y demanda. Si la demanda es superior a la producción o los bienes que podemos importar, pues tenemos precios más altos, ¿no? Mayor demanda, menos oferta, significa precios más altos. Luego tenemos una inflación por costes que viene determinada por ese incremento de los precios, ya puede ser de las materias primas o por los costes de producción como tal, y por tanto, para poder compensar esos incrementos de costes de materias primas o de producción, lo que hace, ¿no? La empresa o la compañía es incrementar el precio y distribuir ese producto con un precio mayor para mantener esos márgenes y para mantener esas ganancias que pueda tener. Y luego tenemos lo que se denomina la inflación de expectativas, que es aquella inflación que es la peligrosa, porque nos mete dentro de un círculo que podríamos denominar que es un círculo vicioso y que supone que en países o en zonas geográficas donde tenemos una alta inflación, empresas y trabajadores lo que hacen es aumentar salarios, aumentar costes por ese riesgo que hay de menores márgenes y de menor poder adquisitivo, y para contrarrestarlo lo que hacen es aumentar los precios, de manera que se entra en un círculo, en este caso vicioso, de inflación, que es muy difícil de parar. Por eso, ¿no? Los bancos centrales se preocupan, y para poder detener esos incrementos de inflación lo que hacen es, mediante sus políticas monetarias, pues enfriar ese consumo y esa demanda para que no se llegue a este punto de peligrosidad. Eso es la inflación. No sé si querías que siguiera con la deflación, Amadeu. Sí, sigue con la ¿Sí? deflación porque creo que es como la otra cara de la moneda antes de pasar a otro Sí, concepto. la deflación sería el fenómeno contrario a la inflación, ¿no?
Y lo que consiste es una caída generalizada y prolongada. Según el FMI, diríamos que como mínimo han de ser 2 semestres, es decir, hablaríamos de un año, ¿vale? Ujú. En donde el nivel de precios y de bienes y servicios está cayendo, ¿vale? Por lo general, la deflación viene causada por una disminución de la demanda, lo cual representa un problema mucho más grave que la inflación, toda vez que una caída de la demanda significativa, general y continuada acaba teniendo un impacto muy importante, ¿no?, en la economía. Claro. La deflación también acaba generando un círculo vicioso, ¿no? Al caer la demanda, las empresas ven reducidos sus ingresos. Para poder seguir manteniendo ese nivel de ventas, se ven obligados a reducir el precio de los productos que venden, y eso significa también, pues eso, ¿no?, reducir costes, y cuando reduces costes, la principal partida muchas veces de esa reducción de costes es echar gente a la calle, y cuando Claro. se echa gente a la calle, pues hay menos demanda y automáticamente pues Sigue la produce una espiral. caída del crecimiento y todas estas cosas. Muy Además, bien. hemos de tener en cuenta otra cosa, ¿no?, que es que ese proceso en donde los precios se han de estar reduciendo constantemente provoca un efecto también psicológico en el consumidor, una espiral que dice: si esto hoy es más barato que ayer, igual mañana o el mes que viene es más barato, por tanto pospongo esa decisión de compra por dos motivos. Uno, porque hay una incertidumbre importante y yo no sé si voy a tener trabajo. Y segundo, como los precios siguen bajando, no me preocupa en tener prisa En comprar. bueno, pues en comprar. Creo yo que el caso de la deflación para los bancos centrales es mucho más peligroso que la inflación, ¿vale? Porque históricamente la inflación la han sabido atajar mediante las políticas monetarias, pero la deflación se ha producido pocas veces, y normalmente la deflación con políticas monetarias no es la única solución. Seguramente has de entrar en políticas fiscales en donde el Estado debe gastar lo que no gasta el consumidor o lo que no gasta el Claro, ciudadano para para poder suplir, activarlo. ¿no?, esa caída de demanda. Muy bien. ¿Vale? En general sería eso. Muy bien, creo que ha quedado súper claro. Dani, entonces, otros conceptos que también suenan muchas veces o recientemente son estanflación e hiperinflación. ¿Podrías explicarnos un poco qué entiendes tú por esos conceptos? Sí, claro. A ver, esta inflación básicamente es la inflación que acaba de describir también JR en un entorno recesivo, ¿vale? Es decir, ocurren dos cosas. La primera, tenemos esta inflación y luego un entorno recesivo donde de contracción económica, donde hay o puede haber, por ejemplo, uno de los signos claros es paro, ¿no? Un paro estructural importante, como podría ser el caso de España, ¿no? Entonces, si nosotros en España entramos en un periodo, por ejemplo, de alta inflación y con un estado de desempleo como el que tenemos tradicionalmente, pues entramos en este tipo de circunstancias. ¿Cuál es la peligrosidad de esto? Es que tienen soluciones contrapuestas. Es decir, normalmente para combatir la inflación hay que, digamos, aumentar tipos de interés, ¿de acuerdo? Ujú. Que hace que, pues eso, se contraiga esa economía, que claro, que lo que hace es agravar el tema por ejemplo, del paro, ¿no? Claro. Y al revés, las políticas expansivas para, digamos, mejorar una situación recesiva, lo que hacen es aumentar la inflación de manera clara, con lo cual es un momento o una situación extremadamente peligrosa. Lo que solucionas de un lado lo desarreglas por el otro y al revés, ¿no? Mm. Eso sería, digamos, el concepto, para que la gente lo entienda. Y luego, el de hiperinflación es un concepto, pues es una inflación absolutamente salvaje, ¿no? Se hablaría, a ver, por los libros dicen pues un 50% aproximadamente mes a mes, ¿no? Month to month, que se puede ser incluso, pues eso, Turquía, con interés Argentina, compuesto, Venezuela. Bueno, Venezuela Venezuela, y Argentina quizás más. Venezuela y Perdóname, Venezuela. Argentina. Sí. Y pues eso, te vas a pues prácticamente a cosas absolutamente salvajes a final de año, ¿no? De totalmente devaluaciones de moneda donde no vale nada. El caso clásico es esos billetes que hemos visto todos de Zimbabue, del trillón de dólares Sí. zimbabueses, que por cierto estuve allí en ese momento, con lo cual ya pude comprobar en mi propia carne lo que es la hiperinflación en salvaje, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿qué significa? Que al final lo que es el papel moneda, ¿vale? Que está basado básicamente en confianza Ujú. del consumidor, confianza de transmisión, ¿no? De valor, pues pierde todo sentido, ¿no? Y entonces se transforma en literalmente estampitas.
que no tienen ningún valor práctico. También hemos visto esas imágenes de la República de Weimar o en Venezuela, como dice JR, Mm, pues eso, ¿no? Los billetes tirados por la calle, ¿no? O sea, sí, si sí. fueran cromos. Pues básicamente se trata de esto. ¿Cómo se hace o cómo ocurren los cambios o los intercambios de bienes en este tipo de situaciones? Pues básicamente, como no hay un papel moneda oficial que funcione, pues nos vamos otra vez a lo de siempre, a lo que ha funcionado durante la historia, el trueque, Mm, metales preciosos y, por supuesto, y evidentemente, divisa fuerte, ¿no? Pues el dólar, como puede claro. ser, en el caso de Zimbabue, por ejemplo, era el dólar USA y el RAN, ¿no? El RAN que lo tenían muy a mano, de sudafricano, pues servía de cambio. Pero bueno, por ejemplo, en Argentina, pues tiene el dólar, evidentemente, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, Si me dejáis, JR, volvemos a ti. Me gustaría que contases también para la gente que está iniciando conceptos también muy importantes en este contexto, que serían tipos de interés y el mercado de bonos. a ver, los tipos de interés son aquellos que marcan habitualmente, ¿no?, el precio del dinero en una operación financiera entre un prestatario y un inversor, ¿vale? Ujú, Eso también lo que nos podríamos decir que es un indicador que nos sirve para dar valor en términos generales al dinero, ¿vale? Las políticas monetarias ejecutadas por los bancos centrales son los que determinan cuál es ese tipo de interés director que va a influir en toda la economía y el coste que van a tener las entidades financieras para acceder a ese dinero, porque hemos de pensar que las entidades financieras acceden al dinero a partir de la emisión que hace el Banco Central de su país, ¿no? Ese dinero que va a las entidades financieras va distribuido a toda la cadena, ¿no?, de agentes que necesitan financiarse o invertir y, por tanto, ese coste de financiación al cual están implicadas las entidades financieras acaba repercutiendo en toda la cadena, ¿vale? Y cuando hablamos de la renta fija o hablamos de un bono, es un instrumento de deuda que emite una empresa o una administración pública que lo utilizan para financiarse principalmente, y lo que hace el emisor de este bono es prometer devolver al prestatario el dinero, ¿no?, el dinero que le ha pedido en un plazo de tiempo determinado, y normalmente, como a contraprestación, recibe unos intereses que vienen fijados previamente y que conocemos como cupón. Digo normalmente porque en los últimos años, con todas las políticas monetarias y la represión financiera, nos hemos llegado a encontrar a estados que han podido financiarse con tipos de interés negativos. Es decir, claro. no encima no pagaban, sino que cobraban por emitir esa deuda, ¿no? También le denominamos a los bonos, también los denominamos instrumentos de renta fija. No por el cupón que se cobra, sino porque de antemano conocemos correctamente cuáles son las condiciones de la operación: plazo, tipo de interés, vencimiento, riesgo que estás asumiendo y demás. Por eso se le llama renta fija. No porque nos paguen un cupón fijo, porque de cupones hay de fijos, hay de variables, Claro. hay que están vinculados a la inflación o hasta el movimiento de un commodity o de cualquier tipo de activo. Muy bien. Entonces, una vez introducidos estos conceptos, creo que ya podemos pasar a hacer una valoración de lo que creéis que está pasando en los mercados, cómo veis la situación actual y qué pensáis que pasará, ¿no? No os pido bola de cristal, ¿no? Pero creo que tenemos pues muchas cosas que han ido pasando. Y cuando hablé con primera vez con JR para hacer este programa, creo que la situación mundial no estaba como estaba y esto cambia cada semana. Entonces, un poco que nos digas tu opinión. Dani, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? Venga, adelante. Yo, bueno, tema inflación, que es de lo que hablamos. Yo creo que la situación actual viene dada por una política expansiva de la Fed que ha sido absolutamente salvaje, ¿no? En los últimos 4 años empezó con el tema COVID. Evidentemente había, o por lo menos se tomó esa decisión para dar liquidez al sistema en una situación muy grave, con empresas cerrando, con gente, pues eso, como todos recordaremos, pues gente encerrada o teniendo crisis sanitarias, imposibilidad para viajar. Bueno, pues el mundo se paró durante 2 años, ¿no? Entonces, o por lo menos un año y pico, ¿no? Entonces ahí la Fed Ujú. metió mucho M2, ¿no? Que es base monetaria, ¿no? De lo que Sí. nosotros entendemos por dinero circulante, cuentas corrientes, o sea, bueno, pues metió mucho tema ahí, y bueno, pues ahí ese dinero había que usarlo, ¿no? Entonces, básicamente y desgraciadamente, ese dinero no fue
bueno, Estados Unidos sí, porque hubo cupones de, pues no sé, $2.000, $3.000, $4.000, ¿no? De ayuda a todos los ciudadanos, pero normalmente casi todo fue a parar directamente al mercado de valores, ¿no? A recalentar el SP500 que marcaba máximo tras máximo y bueno, llegó a unas situaciones, pues bueno, ya sabéis, de récord absoluto, cuando realmente las expectativas empresariales reales, que es lo que nosotros nos tenemos que fijar un poco pues eso, para invertir, ¿no? Pues no eran las adecuadas. Y bueno, pues también un tema, y eso es, digamos, el comienzo, ¿no? Luego hay también temas de problemas graves de cadena de suministro que han hecho, bueno, pues que sea difícil hacer llegar bienes de consumo a ciertas partes del mundo, o más que sea difícil, que es caro y con retrasos, ¿vale? Sí. Y ahí ya, bueno, pues, mucho tema sobre todo de comercio de mar, marítimo, ¿no? Luego, si a eso añadimos también, pues un tema de crisis energética, digamos, de suministros, pues bueno, pues realmente todo esto hace que se haya encarecido los precios, ¿no? Mucha masa monetaria, déficit energético y dificultades en el supply chain, ¿no? Eso yo creo que son las tres claves iniciales que nos han puesto donde estamos. Y luego ya, claro, evidentemente la guerra en Ucrania, que esto ya es digamos, la cereza en la tarta, ¿no? Sí, porque Más, luego... más Sí. catalizador que realmente causa, o esa es por lo menos mi opinión, no sé qué opina JR o qué opinas Amadeu. Sí, no, porque estábamos hablando antes, ¿no? Con JR y tú decías, ¿no? Que básicamente la guerra lo que ha hecho es acelerar todo esto, ¿no, JR? Sí, lo ha explicado bastante bien Daniel. Yo aquí diría que el inicio de todo lo que estamos viviendo ahora viene hace 50 años. Con la desvinculación, sí, con la desvinculación de la emisión de dinero del patrón oro. De patrón oro, En lo ese sabía. momento, cuando en la época de Nixon se decide desvincular el patrón oro a la emisión de billetes de dólares, en ese momento dan la posibilidad a que tú puedas imprimir tanto dinero como quieras y más si eres la primera potencia económica del mundo, ¿no? Y Ujú. el sheriff del mundo. Si vamos a la segunda parte empieza tras la gran crisis financiera del 2008. Tras la gran crisis financiera del 2008, en Estados Unidos la verdad es que se toman decisiones importantes y muy buenas para poder salir de ella y se dan cuenta que emitiendo billetes de la nada y bajando los tipos de interés, el crecimiento es muy interesante, superior seguramente a la media que podían esperar ellos, y no hay inflación. No hay inflación de consumo, pero sí que hay hiperinflación, como los decía antes Dani, de activos, ¿vale? Y los activos financieros, principalmente los primeros. Valoraciones que el 90% de ellas pasan a ser valoraciones determinadas por un flujo de caja que, como es llevado al infinito al tipo cero, te permite hacer valoraciones pues a donde quieras y de cosas que son intangibles, evidentemente. Y como no hay inflación y ves que la cosa funciona, pues lo sigues haciendo. Estás dando dinero directamente a la gente, a las empresas principalmente y a los mercados financieros que asumen cada vez mayores riesgos para conseguir mayores rentabilidades. Sigue sin haber inflación. Sí que te das cuenta que cuando en algún momento, y esto es lo que vimos en el año 2018, decides bajar el ritmo o decides cambiar las políticas, los mercados se ponen nerviosos. Y también lo que estás incentivando en cierta manera es que no se invierta en CAPEX, porque al final es más interesante, ¿no? Conseguir ese dinero gratis y comprar acciones propias Claro. para hacer subir el valor de las acciones y tú como directivo de la compañía, pues decir qué bien lo estoy haciendo, recibir opciones, casi gratuitas y ganar un montón de dinero. Viene la crisis del COVID, una crisis que nunca nadie hubiera imaginado, y entonces ocurre algo que enciende la espita o enciende, ¿no?, la chispa para que la inflación se dispare. Y es que hay una contracción que supone que, bueno, pues que sea más difícil poder distribuir con esa rotura de la cadena de distribución, pero además hay cheques, especialmente en Estados Unidos, gratuitos en Ujú. grandes cantidades, que dinero en el bolsillo de la gente, pues cuando te le dejan consumir, significa una explosión de consumo. Y esa explosión de consumo con una restricción
por la cadena de distribución y porque no se había invertido en CAPEX, etcétera, etcétera, supone una explosión de la inflación, que inicialmente nos dijeron que es transitoria, pero ahora seguramente ya se les ha escapado de las manos, ¿vale? Recordar que en el famoso Jackson Hole del año, creo que era del año 2020, el señor Powell, ¿no? Hicieron, bueno, y la Reserva Federal hizo un gran estudio que se presentó en Jackson Hole en agosto del 2020, en donde, bueno, tenían claro que la inflación permitirían que fuera un poco más alta de sus estimaciones habituales o de su inflación promedio, que está alrededor del 2%, pero es que no olvidemos, está en el 7,9%. Claro, claro. Entonces, vale. Yo quería resaltar sí. una cosita, Amadeu, lo que acaba de decir JR me parece espectacular y el dato y uno de los datos claves que explican también la crisis energética en la que estamos es esa falta de inversión en CAPEX que ha mencionado, ¿no? Las empresas de energía, las empresas generadoras, digamos, las empresas de generación primaria, y aquí entran todas, entra energía, entra agricultura, entra pesca, entra minería, entra todo. Y Amadeu sabes sobre todo la parte de minería, que claro, si te están pagando, ¿qué voy a decir yo? Por ejemplo, en la plata a $16 la onza, evidentemente no vas a endeudarte, o sea, como mina no vas a endeudarte para hacer exploraciones nuevas, para tal, pues Claro. que a 5 o 10 años, sabiendo que ahora mismo no se paga con $17 onza, prácticamente cubres tus costes y ya está. Entonces, evidentemente, no te vas a meter en camisa 11 varas, sigues como estás y ahí te quedas, ¿no? Entonces, claro, lo que no se entiende es que, evidentemente, el CAPEX sirve para eso, sirve para tener un futuro a 5 o 10 años con nuevos equipos y nuevos servicios para, bueno, pues eso, para asegurar un flujo de producto, y estoy hablando de nuevo otra vez de empresas primarias, de cosas que puedes tocar, ¿vale? Para los próximos 10 años, cosa que no ha ocurrido. Y el problema es que no se puede arreglar de 6 meses o de un año al siguiente. Claro. Ahora no puedo, por mucho, aunque meta 10 veces el CAPEX, no puedo explorar y encontrar 10 veces más minas que si lo hubiera en un año, ¿no? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de las minas, Sí. o poniendo el ejemplo de pozos petrolíferos, ¿no? Y entonces yo creo que eso también explicaría, digamos, ese déficit energético y de materias primas que tenemos, ¿no? Y que quería resaltar este punto que ha hablado JR de la falta de CAPEX. Es que es así, es que es mucho más divertido y mucho más inmediato, ¿no? Sabemos que el ser humano somos de esto inmediato, ¿no? Nos gusta comer dulces porque nos produce placer. Pues es mucho más fácil, ¿no? Emitir deuda con tipos cero o casi cero. Y eso, comprar acciones que hace subir el precio de la acción, hace subir el beneficio por acción porque reduces el número de acciones que están en circulación, y tú como directivo eres fantástico. Pero evidentemente, pensar en invertir a 5 o 10 años, no. Eso no hace falta, porque al final la demanda tampoco es tan exagerada y no es necesario hacer inversiones pensando en 5 o 10 años. Ahora tenemos el problema, porque no hay todas esas inversiones que se tenían que haber hecho en muchos sectores que son claves, vinculados principalmente a las materias primas, no se han hecho. Y ahora veremos cómo se puede suplir esa los falta bonus de oferta. y los bonus de directivos no van en función del CAPEX, van en función de los beneficios, del beneficio por acción, ¿eh? Y del precio de la acción. Y del precio de la acción, así es. ¿Vale? Un ejemplo que siempre pongo yo es exagerado, como por ejemplo, tras el COVID o en el COVID, la Reserva Federal decidió comprar bonos de compañías como Apple o Daimler Chrysler. ¿Era necesario que compraran bonos de Apple o de Daimler Chrysler? Quien realmente estaba sufriendo era la pequeña empresa americana y el pequeño autónomo americano. O el otro ejemplo que también pongo muchas veces. Resulta que la compra que hizo, creo que era Louis Vuitton de Tiffany's en Estados Unidos, vino financiada por una emisión de deuda que compró principalmente, en su mayoría, el Banco Central Europeo con tipos de interés negativos. Entonces yo también hago negocios de esta manera. Si me regalan el dinero, claro. ¿para qué, no? ¿Para qué me tengo que preocupar de otras cosas? Muy bien. Entonces... Puedo pagar valoraciones que están fuera de lugar, ¿eh? Claro. Y con eso puedo pagar valoraciones que están fuera de lugar. Claro. ¿Vale? Esa es la segunda derivada. La falta de respeto por el riesgo que han instalado, ¿no?, en la mente de los inversores, porque recordemos que llevamos 10 años, pues en general en las bolsas americanas y en las bolsas principales europeas muy buenos. Y con algún susto, que se ha recuperado entre 6 meses, ¿vale? El COVID se recuperó al cabo de 6 meses. Y eso ha permitido, pues, que los NFTs, las criptomonedas, el arte, ¿no?, y mil y una cosas que a lo mejor tienen valor, pues tengan un valor que realmente no es el que seguramente en un entorno de mercados y en un entorno de costes de financiación normales permitiría que estuvieran.
Entonces, muy bien, habéis comentado un poco la situación de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, ahora estamos delante de un escenario claramente inflacionario. Llevamos ya varios meses con la inflación que es 7-8%, donde tenemos una gran deuda, donde habéis explicado. Hoy mismo la Fed, ¿no? Hoy es miércoles, hoy ha dicho de que va a subir 0,25 puntos, ha dicho que lo subirá varias veces a través de este año. Entonces, ¿cómo veis vosotros el transcurso del 2022? ¿Creéis que realmente la Fed puede seguir subiendo los tipos? ¿Creéis que esto va a derivar a una recesión, a un paro, a una contracción? ¿Cómo veis vosotros los mercados y, digamos, el futuro de este año? Quien quiera, ¿eh? JR, si quieres empezar. Bueno, no, pero iba a decir Dani, pues el último que había intervenido era Ah, yo, iba a darle Dani, Adelante, tú JR, mismo. venga, adelante, que ya has cogido carrerilla, venga, luego entro yo. A ver, yo ya hace bastante tiempo y más seguramente del que a lo mejor a algunos les pueda recordar, ya hace tiempo que vengo diciendo que nos han estado vendiendo una moto que era magnífica y fantástica, pero se les ha escapado el experimento de las manos. Y cuando se te escapa el experimento de las manos, lo último que haces es reconocer que te has equivocado. Entonces nos venden un mantra que llevamos ya, ahora ya no, ahora ya lo han quitado, pero un mantra aquel que nos decían, la inflación es transitoria, ¿no? mm, Y han llegado a retorcer el vocabulario y las palabras para decirnos, ¿no? Que hasta la inflación en cierta manera era buena, ¿vale? Esto dicho por la secretaria del Tesoro americano, que es una expresidenta del Banco Central, bueno, en este caso de la Reserva Federal, ¿vale? Yo creo que es un problema grave. Antes de empezar la grabación, hablaba con Amadeu y le contaba que la inflación que tenemos ahora es por las tres causas que os contaba cuando os la definía, ¿no? ujú. Por un incremento de la demanda importante después de ¿no? de la salida del confinamiento del COVID, la gente demanda muchas cosas que no había podido consumir o que le apetece consumir porque, ¿no? Porque ha tenido la sensación de que ha salido de una de aquellas grandes. Luego tenemos una inflación de costes, ¿vale? Porque como no se ha invertido en su momento en CAPEX, hay unas restricciones y esa demanda exagerada hace que las restricciones no permitan que los que han de ofrecer esos productos los puedan ofrecer porque no los tienen y por tanto han de subir el precio de esos productos porque hay más demanda que oferta. Y por último tenemos una inflación de expectativas. Como las cosas ¿no? cada vez son más caras, pues oye, empezamos a subir un poquito los precios por aquí porque sé que si no, no llego, los márgenes se me reducen, el beneficio también se me reduce. Ejemplo, el otro día me contaba alguien que con esto de la crisis, desgraciada crisis entre Rusia y Ucrania, decían que en el Corte Inglés las paellas de aluminio nos habían subido 4 euros. Y yo decía, bueno, ¿y por qué han subido las paellas de aluminio 4 euros? No, porque es que el aluminio se produce en Rusia y en Ucrania, entre otros sitios, y claro, y eso va a suponer que la falta de ese aluminio no hará que se encarezcan las paellas, pero las paellas que estás vendiendo ya hace algún tiempo Ya que las se han tienes en hecho, ¿no? stock, claro. En todo caso, dentro de un año, a lo mejor que no habrá aluminio, las paellas serán más caras. O el tema del aceite, ¿no? Del aceite de girasol, que aparte de que la gente se ha vuelto loca, Como el papel de váter en su el aceite de momento. girasol que estamos utilizando es el del año 2021. El del 2022 aún no se han plantado, al menos en Rusia y en Ucrania no se han plantado las semillas de girasol para que pueda crecer. Y luego está demostrado que el ser humano tiene esas habilidades para encontrar sustitutos. Pero no, de momento ya, como ha habido una demanda excesiva de aceite de girasol, al menos en España, un litro de aceite que te podía costar entre 1 y 2 euros, dependiendo, ahora vale entre 3 y 4 euros, ¿no? Han incrementado el precio pues al doble porque ha habido ese exceso de demanda y eso va a ser problemas a futuro. Y los problemas principalmente los van a tener la gente de la calle, el ciudadano en la calle que por desgracia no tiene un factor o no tiene ese poder de fijación de precios, porque aunque pueda decir ¿no? a la empresa, oiga, que el sueldo me lo han de subir, si la empresa las cosas no le van bien, no va a subir los sueldos y evidentemente va a suponer que, bueno, pues que el consumidor tenga menos dinero en el bolsillo y eso va a suponer pues un menor crecimiento y a lo mejor también pues entrar en una posible estaflación o una deflación o depende de cómo vayan las cosas, pues en algo peor. Dani, ¿cómo lo ves tú? Bueno, aquí es difícil. Yo, de momento, la parte esa de transitoriedad, ¿no? Que se comenta, la verdad es que totalmente de acuerdo con JR, cómo lo ha afrontado la Fed. Y de hecho, lo que está
hoy mismo, que como has comentado antes, esa subida de 0,25, a mí cuando me preguntan y tal, yo digo, ahora mismo, tal como está la situación, una subida de un 0,25% cuando la inflación está en 7,9, me parece, en Estados Unidos, es como escupir en el mar, ¿no? O sea, es decir, básicamente no tiene o no tendría absolutamente ningún efecto, ¿no? Hay que ver también si, claro, aquí la peligrosidad de esta inflación es que pueda ser, digamos, transitoria, pero ¿cómo lo explicaría? Transitoria de forma relativa, ¿no? O sea, es decir, sube la inflación, que luego podrá ser reducida con tipos, pero nunca va a ir por debajo del punto de partida. ¿De acuerdo? O sea, es decir, lo que va a hacer es ralentizarse esa inflación. Es decir, que dentro del Daniel, año que viene. ¿Perdón? Daniel, ¿me permites que te haga un pequeño inciso de una Venga, cosa que dale. también explico muchas veces? La inflación de por sí es siempre transitoria. Solamente por el efecto base siempre va a ser transitoria. Pero los precios, como tú muy bien dices, son persistentes. ¿Qué quiere decir? Seguramente dentro de un año, cuando comparemos con los precios de ahora, la inflación va a ser mucho menor, pero los precios no habrán disminuido, sino que los precios seguirán siendo altos, ¿vale? Y mucho Así más es. altos que los que vimos después de la salida de la crisis de la COVID, pero Ah, clarísimamente. Así es. Y yo creo que es únicamente cuando hay realmente algún shock puntual es cuando los precios pueden volver, pero esto es una cosa, eso sí que realmente es una transitoriedad extrema. Es decir, cuando hay un shock por ejemplo, elemento o en un activo muy determinado que hace que suba el precio y ya digo que es un elemento aislado y que luego normalmente suele tender otra vez a bajar a precios normales cuando se soluciona este shock, ¿no? Pero lo que estamos hablando me temo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que subirá y luego pues digamos que se mantendrá, ¿no? Efectivamente con una inflación, un crecimiento menor, pero el crecimiento va a estar ahí, ¿no? Y esa pinta tiene. La verdad es que todavía, como ha dicho JR, no estamos sufriendo de verdad la escasez. O sea, ahora mismo estamos sufriendo un poquito, pues eso, bueno, que la parte minorista, la parte de bienes de consumo, pues está ya, digamos, preparando para, ya que tienen que vender, curarse en salud y sacar los stocks que tiene a precios más elevados, ¿no? El problema vendrá de verdad cuando dentro de 5 meses, como decía JR, pues no tengamos aluminio o el aluminio se haya ido a las nubes o directamente, pues eso, no tengamos trigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hablaremos de cosas muchísimo más graves, ¿no? Porque realmente a mí una de las cosas que más respeto me dan por ejemplo, es el trigo, ¿no? O sea, los efectos de segundas y terceras derivadas que puede haber en países árabes con el trigo un 60% más alto, primaveras árabes, o sea, las cosas se pueden poner realmente complicadas a nivel mundial, ¿no? Y eso a mí personalmente me parece preocupante. Y no es una cosa, porque ya comento, es un tema de déficit de CAPEX, ¿no? Y de otras cuantas cosas más, que hace que no sea solucionable a 6 meses vista. Entonces, pues yo el panorama lo veo regular, sinceramente. Pero entonces, por lo que decís ambos, realmente los efectos de lo que estamos viendo ahora los veremos a finales de año. No los veremos aún porque los tipos aún no han subido, la inflación, digamos, probablemente se va a seguir manteniendo, pero ese material aún no lo necesitamos, ¿no? Entonces, estamos diciendo de que vamos a seguir con mercados dopados probablemente durante varios meses antes de realmente darnos cuenta a dónde estamos. ¿O cómo lo veis? La realidad es la que es. Los mercados podrán estar dopados lo que quieran, pero la realidad es la que es. Es decir, el coste de poder llenar un depósito de gasolina, el coste de utilizar la luz, ¿no? Para producir un bien o un producto, o el coste de fabricar o de elaborar una barra de pan, Ujú. ya es alto, ¿vale? Antes hablaba Daniel de la famosa hiperinflación de la República de Weimar, ¿no? Recordemos que eso se produce hace alrededor de 100 años en Europa y lo que pasó después de ello, ¿vale? El tema de los sismos es un tema peligroso, ¿vale? Y lo que han hecho las élites, y yo muchas veces critico al establishment, que son estados y organismos, y entre los cuales incluyo los bancos centrales, es mantener una fiesta que seguramente no se había de haber mantenido. Porque al final a quien ha beneficiado principalmente es a los tenedores de activos, a los Claro. tenedores de activos reales, a la gente de la calle que vive
justo con su sueldo y un poco más, ¿no? Toda esta fiesta no la han vivido como se ha vivido. Y ahora, por contra, están sufriendo una vez más, como ya pasó después de la crisis financiera del 2008, todos los efectos perniciosos o todos los efectos negativos que supone pues, esta fiesta por ese exceso de liquidez y de políticas monetarias que han ido más allá de donde tenían que ir. Y eso pues, puede provocar que alguien prometiendo el cielo, sabiendo que no se lo va a poder dar, pues permita que lo voten y a lo mejor nos encontremos con, bueno, pues con populismos y con cosas no deseadas que encima agravarían. Y ya no digamos lo de las primaveras árabes que decía hace un momento Dani, lo que vamos a ver, Egipto, si no me equivoco, importa de Rusia y Ucrania el 70% del Sí, sí. trigo que consumen sus más de 100 millones de habitantes, con lo cual veremos qué pasa. Esperemos que lo de la guerra se acabe, que se pueda empezar a plantar, evidentemente será menos, la producción será menos que la del 2021, pero que se puedan encontrar, ¿no?, la manera de poder abastecer a toda esta población del mundo y poder seguir funcionando, porque es que si no la inflación que tenemos ahora va a ser de risa. Por ahí ya se comenta que en un par de meses, si la cosa no se arregla, podemos ver dobles dígitos en inflaciones en España y en Estados Unidos, por ejemplo. Perfecto. Entonces, para terminar esta primera parte de esta charla, vamos a jugar a un juego. Yo os diré frases que han sonado mucho, digamos. La primera, que ya la habéis respondido, era que la inflación era transitoria, ¿vale? Entonces, y vosotros me dais de forma cortita, ¿vale? Una respuesta, ¿vale? Dani, empezamos contigo. La inflación es secular. Yo diría que la inflación depende de la política monetaria que tenga el Banco Central, en este caso la Fed, que es el banco central principal del mundo, el que tiene, digamos, la base petrodólar en ese momento. Es lo que ellos quieran que sea. Entonces, te sigo con la siguiente porque va linkada, ¿vale? La inflación no es transitoria ni secular, sino que es cíclica. ¿Lo compras más o no? Lo podría comprar un poco más porque, claro, ante periodos inflacionarios o tradicionalmente, por ejemplo, como hubo a finales de los 70, la Fed subió tipos de manera salvaje, entonces controló la inflación y bueno, pues luego otra vez se vuelve otra vez a inflación baja, otra vez, digamos, se propone con, o sea, vas tipos altos, tipos bajos, tipos altos, tipos bajos, tipos altos, Ujú. tipos bajos, cuando las cosas se van a extremos, ¿no? Algo mejor, pero ya digo, el timing es siempre la Fed, o sea, su política monetaria. Muy bien. JR, a ver, la reflación dejará paso a la deflación. Bueno, esto es el efecto goma, ¿no? Cuando las Ujú. cosas se te escapan de las manos, pueden acabar en el otro lado. El efecto del péndulo, ¿no? Pues podría perfectamente, sí. El hecho de, ¿no?, de permitir que las cosas vayan mucho más allá de lo que toca, nos pueden acabar suponiendo, pues, que las economías de los principales países del mundo acaben en deflación. Habrá inflación real cuando se vea reflejada en el mercado de bono a 10 años. La inflación real ya la tenemos. Lo que pasa es que como los bancos centrales han estado toqueteando, toqueteando y toqueteando el dinero, ¿no?, la fabricación de dinero, no olvidemos que en Estados Unidos, desde marzo del 2020 hasta ahora, se ha venido a producir el 28% de los dólares que hay en circulación Buah, es que es en el una mundo. pasada, ¿eh? Por tanto, yo es lo que digo, ¿no? Si tú regalas el dinero en las puertas de los colegios, pues que no ha sido así, ¿eh? Que el dinero no se ha regalado en las puertas de los colegios, que principalmente se ha dirigido a Wall Street, es decir, a los mercados financieros. Pero cuando tú haces esto, pues evidentemente hoy, a día de hoy, el bono a 10 años no refleja la inflación real. Antes le decía a Amadeu también, antes de entrar en el directo, según esa famosa regla de Taylor, que hasta en el año 2018 la misma Reserva Federal con sus servicios de estudios hacían un informe sobre lo que significaba la regla de Taylor y demás, que lo que hace es poner en contexto qué tipos de interés tendrías que tener con la inflación actual, el crecimiento actual y las expectativas a medio plazo de inflación y de crecimiento, pues la regla de Taylor dice que en estos momentos los tipos de intervención en el mercado monetario por parte de la Fed deberían estar entre el 9 y el 10%. Y en cambio los tenemos en el 0,25, ¿no? Entre el Ujú. 0,25 y el 0,50. Por tanto, vamos por detrás porque precisamente hemos toqueteado más de lo que tocaba toda la economía financiera. Muy bien. Dani, la inflación actual es culpa de Putin. Va a ser que no. Va a ser que Putin es un catalizador, ¿no? O sea, la guerra de Ucrania es un catalizador, ¿no? Desde luego no es el culpable y ya teníamos inflación en enero de un 7,4, me parece, antes de que nadie pensara en guerra.
Muy bien, JR, la última. La Fed no puede subir los tipos por culpa de la deuda. Frase que utilizo también muy a menudo. La Fed es rehén de sus palabras, es esclava de sus actos y es prisionera de los mercados. Por tanto, sabe que haga lo que haga, tiene un problema y tiene un problema gordo. No olvidemos que los estados, y tras la COVID más aún, están con unos porcentajes de deuda sobre PIB impresionantes. Estados Unidos, el gobierno americano debe 30 billones de dólares, es un 30 y detrás 12 ceros, y sigue teniendo un déficit anual que también está desbocado, con lo cual difícilmente los tipos de interés los van a poder subir mucho, pero tienen el problema de que la inflación está desbocada y que hay hiperinflación de activos, y veremos cómo pueden frenarlo todo esto. Muy bien. Ahora pasemos a la segunda parte de la charla, que será mucho más breve, pero que es por eso que tenía especial interés en que viniera Dani en el programa, que es un poco cómo nos protegemos aquí, ¿vale? Y recomiendo firmemente el canal, tiene diversos episodios donde cuenta un poco lo que seguramente va a explicar de forma resumida hoy, pero dime, Dani, ¿cómo crees que la audiencia, los oyentes, debería protegerse para no perder el valor, ¿no?, del dinero durante este tiempo? ¿Qué es lo que tú recomiendas? Hombre, yo recomiendo commodities, cosas que se puedan tocar y inmobiliario, ¿vale? Ahora voy a empezar a describir cualquiera de ellas. En principio, el tema, por ejemplo, empezamos con lo fácil, ¿no? Que ha sido siempre en España el inmobiliario. El problema de esto es que para tener acceso ahora mismo a un bien inmobiliario que pueda tener rentas, ¿no? Y que pueda reservar valor, eh, está bien, por un lado está muy bien, porque al tener en teoría tipos bajos, el acceso es más sencillo, ¿vale? Pero precisamente por eso mismo tienden a estar sobrevalorados, en unidades monetarias locales, y además piden, evidentemente, depósitos de entrega, pues ya sabéis, desde el 2008 en torno al 20-25%. Como es lógico, este tipo de activos pues se buscarían pues siempre pues en zonas premium, ¿no? Que sería lo adecuado pues, para alquiler, etcétera, etcétera. Claro, que zonas premium de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, pues el acceso estamos hablando de en torno a, yo qué sé, mínimo 300.000 euros, ¿no? Ujú. Evidentemente hay que tener 60.000 euros en el banco y que tener suerte de que te den la hipoteca, ¿no? Entonces, digamos que el acceso es complicado. La idea es buena, pero el acceso es complicado. También está muy bien porque una vez que tienes el acceso, ante periodos inflacionarios potentes y con dificultades de subir tipos, pues evidentemente tu deuda se Disminuye. reduce, ¿no? Claro. Disminuye y se reduce paulatinamente, con lo cual es buena, ¿no? Salvado digamos, la puerta de entrada a Sí. esto, pues podría ser razonable. El problema de esto es que no todo el mundo tiene 60, 70, 80.000 euros reservados para esto, ¿no? Entonces, claro, pues y después, ¿y ahora qué hago? Porque yo a lo mejor solo, pues como la gente normal, ¿no? Como decía JR antes, oye, pues es que yo a lo mejor ahorro 500 euros al mes, que ya es ahorrar, ¿eh? En los tiempos que corren, ¿no? O sea, después de pagarlo todo y tal, y yo sé qué, y vivir, pues bueno, pues tengo 500 eurillos, 400 eurillos al mes y bueno, pues puedo hacer algo, ¿no? Aquí ya las cosas son bastante más complicadas, ¿no? Porque si pues para reunir 2.000 euros pues necesitas 4 o 5 meses, pues a mí, evidentemente, oro plata, que puedes trabajarlo, eso es una cosa que tocas, commodity, y que claramente veo infravalorado ahora, sería una opción clarísima, ¿vale? También hay otro tipo de activos, por ejemplo, que, bueno, Bitcoin, por ejemplo, no monedas criptos. Yo ahora mismo el comportamiento que estoy viendo en tiempos convulsos, que en teoría, o la teoría decían hace, ¿qué os voy a decir? 6, 8, 10 meses, que no tenía correlación con nada, o así lo vendían, ¿no? Dices, oye, tiene unas correlaciones de mercados mínimas, no tiene correlación con el SP500, pero tampoco tiene correlación con oro, con metales preciosos, no tiene correlación con ETFs de tal. Y está demostrando que realmente las criptos tienen mucho, mucho que ver con SP500 y el flujo de dinero. Es decir, todo el tema digamos, de quantitative easing han ido mucho, mucho, mucho a la parte cripto. Bueno, al Con lo final, cual, al te haces final hay entender. mucha gente que lo usa como un activo o que lo ve como un activo de riesgo, ¿no? Entonces supongo que al mínimo susto pues deciden quitarlo, ¿no?
Claro, sí, pero el problema de esto es que esos son mercados over the counter, o sea, es decir, no Claro. están regulados o no están regulados tan fácil. Entonces puede haber unas caídas de un 30% un día y a correr todos, ¿no? Yo eso yo, a ver, esto es como todo. Hay gente que le ha ido muy bien, por supuesto, tiene todo mi enhorabuena, mi reconocimiento y si lo sabe hacer, ¿no? Pero yo creo más para trading, gente especialista en ello, no para alguien de la calle, una familia, ¿no? Un padre de familia que no se dedica a esto y tal, pues no, eso de entrar en criptos, pues hombre, con muchísimo tiento, ¿no? Y sobre todo también, pues lo que acabas de comentar, ¿no? Con dinero que te sobre y que puedas, como quien dice, que vaya al casino, ¿no? Mm. Mónaco y ver qué pasa, ¿no? Oro y plata, pues es razonable. ¿Por qué? Pues eso, ¿no? Porque sobre todo la plata, más que el oro, claramente infravalorada. Puntos buenos, eso, uno, infravalorada. Segundo, no es contraparte de nadie, de nada. Es decir, una vez que lo tienes en tu poder, lo tocas y tienes tu moneda de oro o tu moneda de plata, resiste y ha demostrado los últimos 2000 y pico años que resiste la inflación como nada, ¿vale? Siempre que se mantiene valor, ¿no? Luego también hay otra manera de verlo. A mí me gusta verlo como un receptor de energía, es decir, la energía que se usó para extraer ese oro y esa plata queda como almacenada en ese oro y esa plata al ser un bien finito y difícil de extraer, ¿no? Y cada vez más difícil, incluso con técnicas nuevas, nuevas tecnologías, que por cierto, como hemos hablado antes, al no haber habido CAPEX, no hay nuevas explotaciones claras tanto de oro como de plata, pues evidentemente tiene pinta de que bueno pues de que se vaya a revalorizar como mínimo y como mínimo como siempre ha hecho digamos proteger contra la inflación, o sea que no Ujú. pierdas, vamos a decirlo así, pero creo que sinceramente tiene opciones de muchas opciones de ganar. Bueno, y otra cosa, ¿no? Que ahora se ha visto, y creo que lo podemos ver más los europeos con la guerra de Ucrania, ¿no? Hay mucha gente que quiere salir del país, necesita medios. Al final, si tú tienes, como comentas muchas veces, ¿no? En tu canal, tienes el dinero allí en mano. Eso es algo que no necesitas ir a un cajero, que no, si te lo cortan no hay ningún tipo de problema y al final te queda con un asset real, ¿no? Como para poder hacer frente a una primera necesidad. Em, Sí, totalmente es así. De hecho, lo estamos viendo incluso en Rusia ahora mismo. En Rusia han cortado un montón de temas de pagos, Visa ya no funciona, etcétera. Bueno, tienen sus propios sistemas, sus propios bancos. Bueno, sí, pero mañana hemos visto cómo desde Occidente pueden cortar un país prácticamente, sacar digamos, bloquear, congelar activos. absolutamente todo, Mm. activos de todo tipo, que ya hay cosas que parece increíble, ¿no? O sea, que puedan incluso en extranjero de personas físicas que no tienen nada que ver con Putin o ningún tema político, ¿no? Que te congelen cuentas, ¿no? Me parece sorprendente. Ya, o sea, independientemente de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con las acciones políticas, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, el hecho de que haya empresas que tengan tantísimo poder o empresas y gobiernos para bloquearte, ¿no? Parece sorprendente. Y sobre todo, y lo estamos viendo desde fuera, ¿no? Que no podemos medio sonreír, ay, mira, como los rusos ahora toca ser los malos, esto evidentemente ha hablado muy entre comillas, ¿no? Sí. Pues qué bien, que se lo merecen y tal. Ya, pero cuando y seas tú el malo, ¿qué te van a hacer? Te van a hacer lo mismo y pues eso, ¿no? El tema es que si tú tienes oro y tienes plata, puedes salir. O sea, es decir, eso se cambia a cash, o sea, se cambia por moneda inmediato en cualquier lugar del mundo. Ahora mismo yo me voy con un soberano a Papúa Nueva Guinea o con 10 soberanos y lo convierto en riqueza o en papel moneda local de manera inmediata. O sea, la liquidez es absolutamente extrema y realmente 5, 6, 7, 8 monedas, 7, 8 Krugerrands, por ejemplo, que ahora mismo están en torno a 1900 y pico, 1850, entre 1850 y 1900 euros, 10 monedas en el bolsillo, me estoy llevando prácticamente 17, 18 mil euros sin ningún problema para ser cambiado en caso de emergencia, donde sea, ¿no? Sales corriendo con la familia, como ha pasado en Ucrania, te llevas tus monedas en la mochila, cruzas a Cracovia,
o a Polonia o a cualquier otra frontera, y ya inmediatamente, pues oye, con monedas de oro empiezas cambias a slotis y ya tienes, oye, por lo menos un apartamento, un no sé qué, comida, acceso a un montón de historias, ¿no? Y aunque tu tarjeta Visa no valga nada, ¿no? O tus bancos se han sido bloqueados, o los rusos han hackeado tu banco, y esto yo creo que como mínimo, y es una recomendación que siempre doy en el canal, ¿no? Que menos que tener un 15-20% de tus activos, ¿no? En oro o plata para este tipo de cosas, ¿no? Que nunca pasan hasta que Hasta pasan. que pasan. Yo, por ejemplo, estuve curiosamente, dio la casualidad que estuve en Ucrania en noviembre. Yo, como veis, estoy siempre en los sitios más divertidos, en el momento más adecuados, ¿no? Me tocó Zimbabue y en Ucrania estuve en noviembre, y la verdad es que allí la vida era normal. Allí, pues, era... pues la gente iba a cenar, la gente, pues bueno, pues hacía vida normal. Y de un minuto o de un día a 2 días después o a 2 meses después, pues la misma gente que yo conocí allí, está corriendo a la frontera. Las mujeres y los niños corriendo a la frontera, y ellos, gente que no ha cogido un arma en su vida, pues preparados para defender su país, ¿no? Con lo cual ya os podréis imaginar, si eres capaz de enviar a tu mujer y a tu hijo con 10 o 12 Krugerrands en el bolsillo, pues seguro que les va a ir bien. Bueno, y no solo eso, ¿eh? Y ahora, JR, quiero que nos des también tu opinión, pero escuché por la radio de que, o sea, hay la frontera principal, que es la que todos vemos, pero un poquito más abajo hay otra frontera donde allí, digamos, solo pasan coches BMW y Mercedes, entiéndeme. Entonces, depende de seguramente el dinero que traigas. Hay Es más pase VIP, fácil. seguro, como en todos Seguro. los sitios siempre ha habido pase VIP. Incluso Entonces, para los que se escaparon de Alemania nazi también llevaban pase VIP para los mercantes que iban a Estados Unidos, los barcos de Entonces, pasajeros. Ahí es lo de siempre. de que no salen todos los hombres no es o que se quedan todos los hombres no es verdad. Todo depende, supongo, de por dónde pases y si tienes ese pase VIP que al final, cómo lo compras, ¿no? Si no, Claro, yo hablo de familias normales, sí, porque sí, claro, sí. evidentemente oligarcas y tal, pues evidentemente ya se buscarán ellos la vida políticamente, etcétera. Hablo de la familia normal, que realmente yo creo que los que nos están escuchando pues somos gente normal, ¿no? Claro, Entonces, pues eso, que nos puede facilitar la vida. A lo mejor tener 5, 6, 10 moneditas de Kruger, ¿no? Un poquito tal, pues nos puede facilitar la vida en un momento o en ciertos momentos. Y creo que, y no estoy hablando de un tema de guerra, estoy hablando pues de muchas maneras de funcionar, mm, ¿no? Por ejemplo, a la hora de, pues eso, planear un complemento a una pensión, que también, pues eso, tiene toda la pinta, incluso por simples temas demográficos, que va a haber problemas en las pensiones dentro de 20, 25 años. Por si ahora mismo tenemos un pagador por un receptor, por cada jubilado, o sea, perdón, tres trabajadores por cada jubilado, dentro de 20 años, a no ser que ocurra un milagro de inmigración de alta calidad. Cuando hablo de alta calidad, hablo de profesionales que puedan pagar altas rentas claro, de alto sueldo. IRPFs. O sea, no estoy hablando de que haya de primera y de segunda, pero para la bolsa de las pensiones siempre necesitas Sueldos altos. gente que trabaje exactamente con trabajos cualificados de elevados, ¿no? Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que solo habrá un pagador para un receptor, con lo cual no hace falta ser muy hábil para pensar que si ahora mismo una pensión media son 1.100, pues dentro de 30 años pues será seguramente 300, o los 300 euros equivalentes en neopesetas si andamos por ahí, ¿no? Es decir, tienen bastante utilidad, oro y plata, y un tema, o sea, una facilidad de acceso importante, todo el mundo puede comprarlo. Y tú, JR, ¿qué opinas? ¿Cómo te estás protegiendo? ¿Cómo recomiendas a la gente que se proteja, digamos, en estos tiempos? ¿Y qué opinas un poco de lo que ha comentado Dani? Primero de todo, evidentemente, lo que debe hacer todo el mundo, intentar hacer es tener un equilibrio presupuestario, ¿no? A nivel familiar o a nivel Estado. Y a partir de ahí conseguir tener ahorro. Y ese ahorro, invertirlo, ¿vale? Invertirlo sobre todo en activos reales, diversificados en todo el mundo y diversificados en todo tipo de activos, es decir, oro, plata, acciones, inmobiliario y lo que sea, ¿vale? Y hasta a lo mejor tener algún Bitcoin o algún Ethereum también está bien. Y sobre todo intentar aprovecharse de que hemos de pensar que las clases medias o la gente que no tiene ahorrado, no tiene activos financieros, perdón, activos reales detrás, en estos momentos está sufriendo, mientras que los que tienen activos reales detrás, pues seguramente están recibiendo unas rentas porque tienen unos inmuebles alquilados y por tanto pueden incrementar el pago por ese alquiler y demás.
y en cambio el que está pagando ese alquiler, pues seguramente en el sueldo no lo ve reflejado y por contra, evidentemente, tiene que pagar más por muchos productos para poder seguir viviendo. Entonces, siempre se ha de intentar ahorrar en la medida de lo que se pueda, difícil es, ¿vale? Y entonces lo que digo yo ahora muchas veces, que me pregunta mucha gente, aunque sean 100 euros al mes, te montas el famoso dólar cost average, es decir, cada mes invierto 100 euros en, por ejemplo, el MSCI World, ¿vale? Y sé que dentro de 10, 15, 20 años, si el mundo no se ha acabado, acabaré teniendo más. Igual que lo haces así, lo puedes hacer con un REIT inmobiliario, con un fondo de mineras o un fondo que esté vinculado al oro, que aunque no es verdad, no es cierto que sea, ¿no? O el tener el activo como tal, estás cerca de ello, ¿no? Y si puedes tener también alguna monedita de oro, pues fantástico. Lo único que, evidentemente, aquí lo que te iba a preguntar, Dani, ¿no? En casa tienes que tener entonces una caja fuerte para guardarlo y no tener ningún susto, ¿no? Bueno, Eso a ver, también se ha de tener en cuenta. sí, no, a ver, no es para tanto, me refiero. Primero porque el oro ocupa poco, ¿vale? O sea, 10 monedas en una casa son difíciles de encontrar si se esconden medianamente o se guardan medianamente bien. La gente tampoco, o la gente que tenemos o que hablamos de metal, tampoco damos especialmente publicidad, ¿no? A si tienes una, 18, 25, 2 o 3. Es lo primero con lo que uno se sienta cómodo, ¿no? También es que hay varias localizaciones, ¿no? O sea, es decir, no solo, no puedes poner todos los cestos en la misma, o sea, todos los huevos en la misma cesta, no vas a poner todas las monedas o todo, digamos, el metal que tienes en un mismo lugar, ¿no? Hay otros sitios, ahí se puede diversificar, ¿no? Oye, pues tienes gente de confianza, pues ser tus padres, por ejemplo, ¿no? Oye, papá, guárdame esto, anda, que tal, o déjalo por ahí escondidito. Por ejemplo, ¿no? Y ya digo, no es tan complicado porque no ocupan tanto. Digo, si podemos sacar 10 monedas que prácticamente entran en un monedero, ¿no? Pues imaginaos, si estamos hablando a lo mejor pues eso, de 18.000 euros que entran en un monedero. Yo creo que eso no ocupa tanto espacio. La plata es un poco más compleja, ¿eh? La plata sí que es verdad que ocupa espacio, Claro. bastante más, y ahí hay que ya hacer algún plan. Pero manejable, creedme, no es una cosa Sí, sí, escandalosa. Hombre, seguro. si me dices, te me dice, oye, no, es que tengo 200 kilos de plata. Digo, hombre, joder, pues oye, enhorabuena. Yo primero daría la enhorabuena, no así de entrada, ¿no? Pero eso ya crea problemas logísticos un poquito más potentes, ¿no? Pero para gente que ahorra poco, o sea, hablo, pues eso, lo que estamos hablando, ¿no? Familias normales que no van a andar, pues eso, no van a ganar 200 kilos de oro, ¿no? Pues no, evidentemente no. Empezarán pues con poquito, una moneda aquí, una cosa ahí, y ya digo, pues simplemente diversificando un poco. Ahí sí es verdad, sitios, hay gente que puede tener mucho dinero. Yo, por ejemplo, sí recomendaría para, por ejemplo, tener a alguien que pueda tener más de 100.000 euros en oro físico, ¿no? Ya las cosas se ponen delicadas, ¿no? Tenerlo en casa es complejo, por mucho que diversifiques ya sigue siendo complejo. El problema entra, pues eso, que a lo mejor las cajas, si vas a un banco o a una bóveda o tal, te lo pueden guardar por un precio, un coste importante, pero además esto es confiscable, ¿no? O sea, es decir, Ya. si cualquier caja a tu nombre puede ser perfectamente congelada, igual que una cuenta a tu nombre en un banco, ¿no? Entonces, ya ahí aumentan los riesgos de contraparte de manera exponencial. Entonces, a partir de ahí ya es complejo, hay que tenerlo bien pensado cómo hacerlo. Pues Han podido congelar al Banco Central ruso, ¿no? Le ha podido sí. congelar A mí me puede coger la cuenta por 300.000 una... millones de Claro, dólares, ¿no? Pues me puede congelar la cuenta por una multa de tráfico. Imaginaos, si no pueden, así que, nos van a hacer maravillas. O sea que, en fin, pues así. Pues muchísimas gracias, chicos, JR, Dani, por venir, por vuestro tiempo y por compartir vuestros conocimientos con la audiencia. Creo que ha sido un programa muy interesante donde hemos repasado temas básicos de mercado que son importantes para cualquier inversor, sobre todo los que se están iniciando. Y hemos visto un poco cómo protegernos delante de esta incertidumbre que nos viene. Muchísimas gracias, chicos. muchas Bueno, gracias y un abrazo a todos. muchísimas gracias, Amadeu, y nada, cuando queráis, aquí me tenéis con Fenómeno JR, que no lo conocía, la verdad es que muy bien, muy bien. Me lo he pasado estupendo, la verdad que sí, con ganas de repetir, cuando queráis, Gracias. me llamáis, Perfecto. aunque sea para hablar de fútbol. Claro que sí, Venga, también. Perfecto. Chao. hasta luego, gracias a Otra. todos. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.
En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.